Muy bien, muy bien. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar este estudio, como había dicho, Josué capítulo 7 y capítulo 8. Poco amplio todo el texto, pero voy a estar leyendo varios versículos para darle idea. Hoy, eh, de nuevo, el título para esta reflexión, estudio bíblico es cuando caemos, lo importante es levantarse. Y en estos dos capítulos, después de una victoria frente a los muros de Jericó, viene un momento en el que algo sucede que no fue bueno para Israel y para la relación de Israel con Dios. El pueblo de Dios hizo algo que trajo una situación que se mostró, aunque estuvo oculto, se mostró, y esto trajo problemas para el pueblo de Israel. Y a modo introductorio quiero decirte, estos dos capítulos muestran la vida también nuestra hoy, tu vida y mi vida, como iglesia, como creyentes, como familias. Muchas veces hay momentos de derrotas y hay momentos de victoria. Hay momentos buenos, momentos malos. Y hago así porque la vida en ocasiones trae ese fructuar, aunque Dios quiere que permanezcamos andando y creciendo en Él. Pero estos dos capítulos nos permiten ver que en la historia de Israel hay ejemplos que nos dan principios espirituales muy importantes para que cuando caigamos, cuando tengamos un error, cuando tengamos un pecado, cuando hagamos algo que a Dios no le gusta o que afecte a alguna otra persona, sepamos que lo más importante no es quedarnos ahí, sino levantarnos. Lo importante cuando caemos es levantarse. Así que cuando caemos lo más importante es levantarse. Tengo una frase aquí que dice, el fracaso no es el final, sino la oportunidad para comenzar una nueva etapa con inteligencia y con nuevas fuerzas. Esta palabra es para todos los que necesitan saber que cuando hay algo que sucede que nos sentimos débiles, es el momento para ponernos a cuentas con Dios, para levantarse y continuar. Porque el que comenzó en tu vida, en mi vida, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia está llena de momentos en que personajes, familias, grupos, tribus de Israel, pueblos completos hicieron algo que a Dios no le agradó, pero lo bueno que la historia termina dando victoria, porque sucedieron cosas que trajeron nuevamente victorias a la vida de o el personaje o la familia o la nación, en este caso Israel. Bueno, específicamente capítulos 7 y 8 nos cuenta una derrota que tuvieron en Ai o Jai, en inglés se diría Jai, pero en español Ai, por el pecado de una persona, Acán. Pero después conocieron la victoria como la oportunidad de haberse reconciliado con Dios. Y esto es una de las cosas que pudieran anotar como enseñanza. Cuando hay pecado, la victoria es la reconciliación con Dios. Cuando hay problemas, la victoria es la solución que viene de Dios, no la que logremos nosotros. Cuando hay situaciones negativas, cosas que en ocasiones no dependen de nosotros o sí dependen de nosotros, la victoria la va a dar Dios. Por eso, lo primero que quiero traer en estos dos capítulos es que el pecado trae derrota. Desde antes, y ayer hablamos con un grupo de personas acerca del pecado, cuando el pecado llega a la vida de una persona, bueno, trae derrotas. Pero quiero decirte, salimos de ese estado cuando vinimos a Cristo. Antes éramos pecadores, ahora somos redimidos. O seguimos siendo pecadores, pero ahora redimidos por la sangre de Cristo. Ahora, cuando estábamos en pecado y estábamos lejos del Señor, el diablo no se interesaba mucho por nosotros porque éramos presos de él, éramos esclavos del pecado, esclavos de las tinieblas. Pero cuando salimos de la luz
va a haber batallas en la carne, en el espíritu, para hacernos retroceder, para hacernos perder esa bendición de la victoria diaria. Las batallas son diarias, las victorias también. Por eso el pecado trae derrota. Y dice la palabra Josué capítulo 7, específicamente el verso 1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Este término quiere decir un pecado. Prevaricar quiere decir pecar. Son dos sinónimos. Prevaricar o prevaricación sería cometieron un pecado en cuanto al anatema. Ahorita voy a explicar anatema porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, ni más ni menos de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Una persona tomó del anatema, explico lo que es anatema en unos minutos, y trajo consecuencia la ira de Dios sobre la nación. Porque en ocasiones, cuando una persona cae en pecado, cuando hay un pecado en una persona, la familia, la iglesia puede ser afectada de una manera notable. Para este tiempo, en esta cultura, en esta, vamos a decir, dispensación, donde también el liderazgo y todo traía consecuencias a lo que sucedía, este hombre, Acán, tomó del anatema. Bueno, ¿qué es lo que es el anatema? El anatema es algo que Dios ha declarado como abominación, algo que a Dios no le agrada, algo que se establece por las leyes de la Torá, del Antiguo Testamento, que no es compatible con Dios, que quebranta el mandamiento del Señor. Eso es un anatema o es abominación, algo que no agrada a Dios. Puede ser idolatría, puede ser inmundicia en cuanto a cosas que se usan, animales, cosas que se usan para las tinieblas o que ha sido decretado no grato para el Señor. Pueden ser ídolos, pecados, costumbres, cosas sagradas o consagradas para las tinieblas, como cualquier cosa de brujería, amuletos, resguardo. Eso es anatema. Algo inmoral, repugnante y deseable ante Dios. Entonces, la abominación que Acán tomó fue algo de lo que en Jericó, cuando cayeron los muros, Acán tomó, dice, y Dios había dicho que no tomaran nada más el oro, la plata, y no hice mucho énfasis eso en el estudio pasado, pero Dios dijo que cuando entraran a Jericó, solo oro, plata, bronce, fuera lo que sacaran. Todo lo demás no lo sacaran, que lo destruyeran, que lo quemaran. Acán tomó del anatema, algo que Dios había dicho que no hicieran. Y eso es tremendo. Bueno, un ejemplo de anatema es la idolatría. El Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de él. Otro anatema es los sacrificios de los niños. Lo hacen los brujos, lo hacen los hechiceros. Eso es anatema delante del Señor. Levítico 18:21. Prácticas sexuales prohibidas. No te echarás con varón, hablándole a los hombres, o mujer con mujer. Eso es abominación. Levítico 18:22. Balanzas falsas, es decir, una pesa falsa, es abominación al Señor. Proverbios 11:1. Labios mentirosos es abominación al Señor. Proverbios 12:22. Y estos son algunos ejemplos de abominación. Pero específicamente acá tomó del anatema, lo que Dios había dicho que no sacaran, él lo tomó y trajo la ira de Dios para la nación de Israel. Ok, entonces, y capítulo 6 lo dice así, será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que en ella hay. Josué capítulo 6, verso 17. Ya lo había dicho, no tomen nada de Jericó. Sacaron a esta familia que por gracia alcanzó la salvación y por haber servido de bendición para los dos exploradores o los dos que habían ido a explorar, pero toda la ciudad era anatema, no consagrada a Dios.
Acán tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Líderes de familia, líderes, pastores, predicadores, líderes de grupos pequeños, todos los que tenemos liderazgo sobre otras personas, nuestro pecado trae consecuencias para otros también. Tristemente es así. Por eso el llamado de Dios para mi vida, para tu vida, es que no tomemos del anatema, estemos lejos de lo que Dios ha dicho. No, esto va a traer bendición para tu vida, para tu familia, para la iglesia. Hay algunos otros ejemplos que quiero denotar, como la predicación de otro evangelio. Pablo dice, Gálatas capítulo 1, verso 8, más si alguno de nosotros, si está hablando de los apóstoles, o un ángel del cielo le anuncia otro evangelio diferente, sea anatema, es decir, algo que no viene de Dios. Aún lo que decimos, si decimos cosas que no son del agrado del Señor, también es anatema. Y les doy todos esos ejemplos porque el término anatema no es popular en nuestro argot de vocabulario en ninguna de nuestras naciones. Es un término incluso muy bíblico, antiguo también, pero que quiere decir pecado. Algo que Dios ha dicho que no se haga, o algo que ha sido usado para las tinieblas y se quiera traer al ámbito de la iglesia, de la familia de Dios. Eso es anatema. Acán había tomado algo que no era permitido por el Señor, y la ira de Jehová vino contra la nación. Bueno, algunos dirán, bueno, Dios se puso bravo, sí, y no es un capricho, es la respuesta del Dios justo ante el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado y eso trae consecuencias, la ira de Dios. Y la ira de Dios y las consecuencias por el pecado de Acán fue la derrota contra Ai, y no lograron el propósito. Y derrota para ti y para mí, tal vez que no vamos a una batalla como en este momento la nación de Israel fue a Jai, a la batalla, pero tal vez es derrota en áreas de nuestra vida. Derrota es no vivir en el propósito de Dios. Sea cual sea el énfasis, la etapa, la categoría de la derrota, puede ser salud, puede ser relaciones, puede ser emocional, puede ser espiritual. Puede que haya derrotas, pues la derrota no es sentirse bien, es no vivir en el propósito de Dios, y no vivir en el propósito de Dios va a traer consecuencias también a que no te vas a sentir bien. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Primera a los Corintios capítulo 5, verso 6. Aquí habla de la consecuencia de mi pecado. Puede afectar a otro, porque un poco de levadura puede influir en toda la masa. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y nosotros, dice Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros mi rostro para no oír. Isaías 59:2. Ya lo estudiamos en la otra serie de estudios. El pecado no nos permite una comunión con Dios. Así en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. En tu corazón y en mi corazón tenemos que mirar no nuestro pecado, sino la gracia de Dios, que es por la cual Dios nos escucha para arrepentirnos, humillarnos y recibir el perdón. No nos ganamos el perdón, recibimos el perdón del Señor. Dice en Primera de Juan capítulo 1 verso 9, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No dice compra el perdón, no dice haz tantas cosas para que alcances al perdón. No, es para recibir el perdón, porque en ocasiones cuando pecamos nos olvidamos que ya tenemos el perdón frente a nosotros. Hacemos más énfasis a veces en sentirnos mal por el pecado que sentirnos bien por el perdón que está frente a nosotros para quitar el pecado. Dice, quita el pecado de todos. Aplicación en este punto para nosotros como iglesia. La pureza de la iglesia, de tu vida y mi vida, es esencial para experimentar, vivir en el propósito de Dios, que es la victoria espiritual.
Tenemos que vivir en la victoria espiritual todos los días y eso se logra cuando vivimos en una vida pura y santa delante del Señor y aceptamos su perdón, su restauración, si, en los que caen, levantarse, esa es una victoria. Levantarse es una victoria. Y es importante siempre levantarte en el lugar donde te caigas. Si te caes y te vas, estás arrastrando tu problema. La humillación trae victoria. Y la otra parte, Josué capítulo 7, verso del 6 hasta el 9, pero leo el verso 6, dice, entonces Josué rompió sus vestidos. Cuando supo de Acá, dice que rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, que representa para nosotros de una manera simbólica, pero físicamente para Israel, el arca de Jehová representa la presencia de Dios hasta caer la tarde. Así que Josué tuvo casi todo el día frente al arca de Jehová, él y los ancianos de Israel. Qué lindo cuando peca alguien y otros intercedemos por él. Qué lindo poder estar junto a los que cometen error para levantarlo. No es bueno que empujemos a la gente que comete errores, que comete pecados. No es bueno que le cantemos el pecado a las personas o que se los repitamos sus errores. No, no. Vayamos delante de Dios como fue Josué y los ancianos, ante la presencia de Dios y estuvieron en silencio ahí frente al arca del Señor, la presencia de Dios. Dice que los ancianos de Israel hicieron como Josué, dice, echaron polvo sobre sus cabezas. Wow. Cuando estudié esto o recordé este texto, pero enfaticé en esto, el clamor, clamaron, que es esa humillación verbal, clamaron al Señor. Y esto es una actitud espiritual interesante. Clamaron a Dios, oraron a Dios. No le llamaron la atención a Can, no le gritaron a Can, le gritaron al Señor humillándose verbalmente delante de él. Hay un principio espiritual que nos habla del polvo en la cabeza. Dice que se postró en tierra, que es humillarse. Ponerse de rodillas y la frente en el piso es humillación. Y eso es humillación física. Y hace falta que tu cuerpo y mi cuerpo sepamos que tenemos que humillarnos delante de Dios. Hace falta decirlo porque verbalmente lo expresamos y toda nuestra célula, pero nuestro consciente y nuestro inconsciente empieza a humillarse delante del Señor y reconocer la grandeza y la santidad y el poder de Dios. Pero también esta gente se humilló físicamente postrándose en tierra. Pero lo que más me llamó la atención y quiero comentarte es que se pusieron polvo en la cabeza, en sus cabezas, se echaron tierra en la cabeza. Y me preguntaba yo, y siempre me lo pregunté, pero les traigo la respuesta, ¿por qué se echaban tierra en la cabeza? Bueno, Romanos capítulo 3 dice, la paga del pecado es muerte. Y el polvo en la cabeza en señal de humillación, rasgarse los vestidos es señal de humillación, como rasgar nuestro cuerpo, pero rasgarse los vestidos y echarse polvo en la cabeza es cuando es semejante a cuando una persona es sepultada, le echan la tierra arriba al cuerpo en una caja, pero le echan tierra sobre el cuerpo. Aquí se está echando tierra a la misma persona y está vivo, no está muerto, pero está echándose tierra en la cabeza diciendo, soy como el polvo, soy polvo, porque ahí nos creó el Señor. Es la oportunidad de reconocer, uno, que somos creación de Dios, dependientes de Dios y que vinimos del polvo, que necesitamos la espiritualidad, el soplo de Dios en nuestras vidas. Humillarse, echarse tierra en la cabeza es reconocer que el pecado trae muerte para nosotros. La derrota la derrota nos debe llevar a humillarnos. El pecado nos debe llevar a humillarnos delante del Señor y buscar el rostro de Dios. Y que tu cuerpo, tu espíritu, tu mente, tus sentimientos, todos experimenten estar delante del Señor. El único que te puede restaurar, el único que te puede dar
No te ganas el perdón de Dios, no nos ganamos, ya lo Cristo lo ganó. Dar el perdón y la restauración. Por eso escribió a si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo de Crónicas, digo segundo porque es un libro, segundo de Crónicas capítulo 7, verso 14. Acercándose Dios a él y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los que de doble ánimo, purificad sus corazones. Santiago capítulo 4, verso 8. Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando te entristece por haber hecho algo incorrecto, Dios se alegra, porque Dios se pone cerca de la gente que se humilla ante el Señor. Salmo 34, 18. La verdadera restauración comienza con la humillación genuina, la oración y el arrepentimiento. ¿Cuál es la reacción de Dios frente al pecado? Lo habíamos dicho ahorita, el juicio es la respuesta inherente, eterna, que Dios siempre tendrá frente al pecado, porque no hay comunión del pecado con Dios. Israel había pecado por desobediencia, hizo lo que no tenía que hacer, tomó uno de sus líderes del anatema, algo que Dios había dicho que no hicieran, y vino consecuencias de derrota, porque el pecado, la desobediencia, el anatema trae derrota, trae tiempo, suma tiempo, o mejor dicho, quita tiempo de victoria. Nos atrasa las bendiciones de Dios cuando pecamos. El principio espiritual es que Dios revela y juzga el pecado para purificar tu vida. Y esto es muy lindo, muy lindo, muy reconfortante lo que voy a decir. Y esto estoy seguro que Dios nos está hablando a algunos. Es importante que sepa, cuando un pecado es revelado, cuando se muestra, cuando tu error y mi error sale, es para restaurarte, no es para hacer leña del árbol caído, dice una de las frases. Quiero decirte el concepto de redención. Está muy lindo, bien representado en el Antiguo Testamento cuando se rociaba la sangre del animal sobre el altar, sobre el animal que era sacrificado para tapar el pecado. Dios, que lo sabe todo, a Dios uno no se arrepiente y le dice a Dios lo que hizo porque Dios lo sabe. Dios quiere redimir, restaurar, purificar, levantar, ayudar, construir. Dios quiere purificar a su pueblo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien ama. Proverbios 3, 12. Porque nada es encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12, 2. Recuerda, Dios quiere descubrir nuestros errores para ayudarnos a la restauración, no para avergonzarnos. Dice, nos acerquemos confiadamente delante del trono del Señor. Dios no se va a reír de ti, Dios no se va a reír de mí, Dios va a restaurar. La disciplina de Dios es un acto de amor que restaura, protege a su pueblo y nos lleva a la santidad como iglesia. Hebreos 12:6, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora somos hijos de Dios y para siempre, ¿verdad? La renovación es la estrategia para la victoria. Acá no se quedó señalado, no se quedó tocado por la ira de Dios. La nueva estrategia de Dios para la victoria fue la restauración. Capítulo 8, verso 1 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai
y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Todo esto ocurrió después de la humillación de ponerse en las manos del Señor. El temor es lo contrario a la fe. De hecho, cuando una persona tiene miedo, tiene temor, es una fe negativa, porque el temor, según los investigadores, en el 90% de las cosas que tememos, más del 50 o más del 60% nunca ocurren. Cuando tememos, estamos dándole lugar al diablo, a las tinieblas, estamos dándole lugar al pecado. Dice, no temas, yo he dado la victoria. Así que el temor vamos a cambiarlo por la fe, porque aún temor es algo que imaginamos que pueda pasar. Fe es algo que imaginamos que pueda pasar, pero bueno en el Señor. No tengas temor, cree por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios para restauración crea que le hay y Él es galardonador de los que le buscan. Dice, levántate toda tu gente, toda la gente de guerra. Dios quiere involucrar en tu victoria, en mi victoria, toda la gente que hace guerra para alcanzar la victoria del Señor, que Dios va a hacer. En el texto está claro, yo te he dado, yo te he entregado a esa ciudad. La victoria de una persona que se arrepiente después de su pecado es la victoria de Cristo, del Señor, que ya obtuvo, es creerla, poseerla, tenerla, vivirla. Ya Él dio la victoria. Yo he entregado, pasado, ya lo hice. Él estaba invitando a Josué y a su gente de guerra, de batalla de guerra, que fueran a obtener algo que ya Él le había dado. Por eso el principio espiritual que tenemos que recordar y aprender es que la confesión, la humillación, la purificación, Dios nos va a dar siempre después de esto la dirección y la seguridad de una victoria que viene para tu vida, para mi vida, para la iglesia. Segunda a los Corintios 2:14, más Dios, el Dios, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios te va a dar la victoria a ti, ¿sabes por qué? Porque Él quiere que las demás personas que están a tu alrededor vean su obra en tu vida. Tu restauración, tu santidad, tu levantarte, tu sanidad, tu alegría, tu gozo, que vivas en el propósito de Dios después de tal vez una temporada de error o de pecado o de problemas o de alguna situación que no fue buena. Dios te va a dar la victoria porque Él quiere que los enemigos vean, que la gente que te rodea vea su obra en tu vida. Primera los Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria tú no te la ganas. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Jehová peleará por ustedes, por nosotros, y nosotros estaremos tranquilos. Éxodo 14:14. Qué lindo este. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. En medio de tus situaciones buenas y malas, siempre busca y espera la victoria que el Señor te va a dar. Proverbio 21:31. Aplicando a la iglesia todo esto, a nosotros, a nuestras vidas, la victoria cristiana no depende de las estrategias humanas, sino de la dirección y las promesas de Dios. Recuerda los dos términos que quiero que tengan en cuenta con este libro de Josué: promesas y conquistas. La victoria, finalmente, Josué capítulo 8, verso del 18 hasta el 29, nos cuenta la victoria. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ahai, porque yo la he entregado en tu mano. Y Josué extendió hacia
la ciudad a la lanza que tenía en su mano. Muchas veces queremos buscar soluciones, cosas fuera de nosotros y esperamos poder restaurarnos o restaurar a alguien, o orar por alguien, o lograr hacer alguien, o lograr algo que pensamos puede ser una victoria y estamos esperando recursos y cosas que están lejos. O si un día yo tendré, o cuando llegue tal cosa. No, 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 lo que tienes en la mano. Cuando Moisés estaba allí frente al Mar Rojo, le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Cuando estaba frente a la zarza cardíaca, ¿qué tienes en tu mano? Siempre Dios va a dar los recursos cerca, en tu mano, para que puedas obtener la victoria que Él tiene para tu vida. Josué extendió la lanza que tenía en su mano. Me llama la atención que en un solo versículo lo dice dos veces. Extiende la lanza que tienes en tu mano, y Josué extendió la lanza que tenía en su mano. La palabra clave en la lanza extendida es las armas espirituales que ya Dios nos ha dado. Segunda a los Corintios capítulo 10, verso 4 dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra la relación con Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuanto vuestra obediencia sea perfecta. Aleluya. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos bendice con victoria. En, entregaré en tu mano. Dios quiere entregarte en tus manos la victoria que Él ya tiene. Porque recuerda, dos cosas el Señor: pelea por ti. Segunda cosa, siempre tiene la victoria. Las estrategias y las victorias son de Dios. No te preocupes cómo Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Hoy es el día de tu victoria. La obediencia y la dirección de Dios trae una victoria segura. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe en Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Mas a Dios gracia, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Segunda a los Corintios 2:14. Sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo, las cosas que haces en el Señor, no es en vano. Primera a los Corintios 5:58. Lo que estás haciendo para restauración, para levantarte, para santidad, para aprender, para crecer, para agradar a Dios, no es en vano. Dios no olvida la obra que ha hecho. Él es fiel para recordar todo lo que has hecho y sirves y sigues haciendo para el Señor. La victoria, y esto como aplicación para tu vida, para mi vida como cristianos, es el fruto de la fe y la obediencia a Cristo, santificándonos y alejándonos cada día más del pecado para vivir la victoria de Cristo en tu vida y en mi vida. Cuenta de un equipo de deporte que uno o dos de sus participantes, de los miembros del equipo, no obedecían al entrenador principal y no hacían caso de las estrategias. En el juego perdieron varias veces, pero luego de conversatorio, luego de llamado de atención a estos dos jugadores del equipo, ellos sí hicieron exactamente como el entrenador le había indicado. Finalmente, el equipo ganó. Ganó no una vez, ganó una vez y dos veces y tres veces, y ganaron muchas medallas porque los miembros del equipo le hicieron obediencia al entrenador principal. Así es la vida cristiana. Cuando obedecemos a Dios, Dios bendice nuestras vidas. De nuevo, Dios no nos bendice como el resultado de nuestra obediencia. Dios quiere obediencia para que gocemos de su bendición que está a las puertas de nuestra vida siempre. Así que Josué 7 y Josué 8 nos enseñan que el pecado trae derrota, pero que la santidad, el arrepentimiento, la obediencia lleva a la victoria que el Señor tiene. No es que el Señor nos va a dar como un premio.
Dios tiene la victoria. De hecho, la obtuvo en la cruz del Calvario hace 2000 años, para ti y para mí, en todas las áreas de nuestra vida. La derrota en Jai no fue el final de Israel, al contrario, fue un tiempo de reflexión y santificación para alcanzar más victorias, prepararse para victorias más grandes como nación. Mi llamado para mí, pero para cada uno de los que pueda escuchar este estudio, es que hoy es tiempo de dejar las derrotas, nuestros errores, nuestros pecados, y confesar e ir por las victorias del Señor para tu vida, para tu familia, para mi familia, para la iglesia. Finalmente, la iglesia del Señor. Él tiene victorias para ti y quiere que estemos lejos del pecado, lejos de lo que estorbe, lejos del anatema como Acán. No hagamos lo que Dios ha dicho que no hagamos, vivamos en la victoria, en el propósito de Dios con nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y oración.